Formalmente vamos a dar inicio al webinar de hoy. El tema es IPsec en MikroTik Router OS 7, los nuevos cambios, la nueva versión, todo lo que trae y cómo se implementa este tipo de VPN dentro de nuestras empresas y dentro de nuestras sucursales. El objetivo de hoy es ver qué es IPsec, por qué es importante, cómo se utiliza, cómo funciona, las claves RCA y su papel en IPsec. También tenemos las curvas elípticas, ¿qué es eso? También las fases de establecimiento de conexión IPsec, algoritmos de cifrado y autenticación compatibles en MikroTik, los prerequisitos para configurar IPsec en MikroTik y al final un laboratorio de IPsec en vivo con 2 MikroTik con IP públicas. Quisiera saber si me escuchan bien, pongan un 1 ahí en el chat para dar inicio formalmente a la capacitación. ¿Se escucha bien todo? Ok, entonces si se escucha bien, vamos a dar inicio formal 100% y activo. Bien, el objetivo de IPsec es buscar una integración con la seguridad máxima que ofrece el grupo de protocolos. Cuando hablamos de IPsec no solamente estamos hablando de uno solo, como lo hace PPTP o L2TP, SSTP, sino que hablamos de un grupo de protocolos que se integran para formar la estructura IPsec colectiva. Así que es así, no es solamente uno solo, por eso van a ver bastante teoría hoy, donde les mostraremos su funcionamiento y en qué consisten las versiones. Nos vamos a quedar en el site-to-site y el IPsec XOut estará disponible para otra entrega porque es un poquito más profunda. Así que vamos a darle inicio a nuestro webinar. IPsec significa Internet Protocol Security, es un conjunto, como les decía, de protocolos, los cuales tienen un objetivo cada uno para lograr el objetivo común, que es asegurar comunicaciones con los direccionamientos remotos y locales de una empresa y sus sucursales. A nivel general es eso. Pero IPsec tiene una versión donde podemos asegurar comunicación de equipos dentro de la empresa. Les voy a decir el uso en su momento cuando lleguemos allá. IPsec incluye protocolos para el establecimiento de claves de cifrado y eso es lo que le llamaban IKE. Y lo van a ver también como IKE versión 1 y versión 2. Trabaja en dos modalidades que son modo túnel y modo transporte. El modo túnel, en este modo la data es encapsulada para accesos remotos de extremo a extremo. Es decir, cuando nosotros trabajamos un túnel VPN, el objetivo es que nadie conozca qué está pasando dentro del túnel y poder enviar la data de manera súper segura de un extremo que atraviese un medio inseguro como es el Internet. Entonces, este es el módulo, la forma como nosotros debemos trabajar cuando interactuamos con VPNs externos. Ahora bien, hay otro llamado modo transporte que no oculta todos los headers internos del paquete y me da una seguridad avanzada como quiera. Y este modo transporte se utiliza para comunicaciones internas punto a punto entre servidores. Esta comunicación de IPsec lo que busca es que haya encriptación interna entre servidores, por ejemplo, bancarios o servidores de transacciones de ventas, e-commerce, etcétera. Ni siquiera porque alguien tenga capacidad de hacer una evaluación de tráfico en el mismo segmento de red, van a poder sacar la data cruda desde ahí si están utilizando el protocolo IPsec en ese modo transporte. Es algo súper seguro y con una fórmula que necesita tener simetría de extremo a extremo para poder lograr evaluar qué está viajando en el paquete de un punto a otro lado. En el protocolo de IPsec nosotros tenemos varias variables que deben ser simétricas, como le dije, de extremo a extremo, donde está el protocolo IPsec como tal. Se logra algo llamado confidencialidad, integridad, autenticación y el Diffie-Hellman, el famoso Diffie-Hellman, que es el intercambio de llaves entre ellos. Esto debe ser obligatorio de lado y lado igual y por eso tenemos cada versión por acá o cada sabor. Es lo que le da la fortaleza al protocolo o al grupo de protocolos con la tecnología IPsec. IPsec trabaja dos protocolos principales para establecer la sesión, que son el AH y el ESP. El ESP es el, digamos, favorito de los túneles y el AH el favorito del transporte.
La confidencialidad utiliza unos algoritmos de encriptación, los cuales hacen que sea confidencial la data que vamos a enviar. Esto hace prácticamente una integración de un algoritmo donde se modifica, se manipula la data, se mete en una, digamos, una licuadora de elementos y al final lo que sale solamente el otro extremo entiende con la llave del algoritmo que manejarán entre ellos dos. La integridad es la capacidad de mantener una data que no pueda ser modificable por un tercero en el camino que va viajando. Y aquí entran algunos protocolos como ese MD5, SHA en todas sus versiones. Y dentro de las versiones de Router OS 7 vamos a ver las diferencias principales, las cuales me integran llaves de alto nivel, súper alto nivel. Dentro de la autenticación tenemos dos modalidades como son PSK y RSA, los cuales representan Pre-Share Key y certificados digitales basados en la tecnología RSA, que son las siglas de los tres monstruos, digamos, de la encriptación a nivel mundial. El Diffie-Hellman representa la modalidad de cuál tipo de llave hemos elegido, cómo la vamos a enviar de un lado a otro. Tenemos Diffie-Hellman con números 1, 2, 3, 4, 5. Van a ver eso en marcas como Fortinet y Cisco, pero en MikroTik se trabaja con el nombre específico del que se denomina DH1, Diffie-Hellman 1. Aquí se trabaja con redes RCA, con comunicaciones RCA o con curvas elípticas, que es uno de los puntos que tocamos en la agenda. En el IPsec obligatoriamente debemos lograr comunicación punto a punto con IP públicas. Por eso los bancos exigen este tipo de comunicación. Da geolocalización, ya que si estamos de un lado, esa IP pública de ahí le pertenece a esa empresa. Y si vamos al otro lado, esa le pertenece a esa empresa. No hay sorpresas, no hay nada dinámico aquí. Y por eso es que se exige la presencia de IP pública fija entre cada uno de los miembros de IPsec. Aquí del lado del equipo, digamos, principal, debemos lograr las combinaciones siguientes. Si voy a utilizar AH, debo colocar AH en los dos lados. Si voy a utilizar una confidencialidad de Twofish, que es un algoritmo de encriptación, debe ser ese. Mi integridad debe ser basada en cualquier sabor de SHA y mis configuraciones de Diffie-Hellman o de autenticación debe ser equivalente de cada lado. Entonces, si configuro uno de un lado, el otro lado también. A diferencia de los otros protocolos que hemos trabajado en capacitaciones anteriores y webinars anteriores, IPsec no tiene un servidor y un cliente, sino que tiene una simetría de un lado y otro. En esta simetría, el que inicia el proceso del IPsec, el que manda el paquete y llega primero al otro lado, a ese se le denomina inicializador. Ese viene siendo el, digamos, el servidor, pero no es un servidor per se, sino que simplemente inició la sesión. Cuando logremos la comunicación, vamos a tener lo que se llama una asociación de seguridad o Security Association, que son los conceptos de este protocolo. Aquí no tenemos autenticación, encriptación y ya, sino que tenemos un SA o un AS, depende de cómo ustedes lo vayan a ver, que es una asociación de seguridad entre ellos dos. ¿Por qué una asociación? Cuando ustedes son socios en cualquier tipo de entidad comercial, cada uno tiene, digamos, en una responsabilidad de lado y lado. Cuando son socios 50-50, son iguales. IPsec es una asociación 50-50, donde no importa quién esté, el primero que inicie o el segundo que inicie, si se cae uno, pues el otro es el inicializador y listo, eso es todo. Así que esa simetría se debe lograr, no hay base de datos entre uno y otro, todo es perfecto de los dos lados y por eso logran comunicación transparente. ¿Cómo funciona IPsec? IPsec trabaja en 5 etapas, por eso es que este es el VPN más completo y más difícil de entender. Pero aquí estoy yo para ustedes, mis amigos, explicándole bien claro tanta lucha que me dio esto en su momento. Vamos a ver las fases y el lenguaje, cómo cambia para los VPN que ustedes conocen por ahí. Tenemos una primera etapa que es
la gestión del tráfico interesante. El tráfico interesante se considera cuáles son las redes que interactúan en el VPN que vamos a compartir. A eso es lo que se le llama tráfico interesante. Por ejemplo, yo le digo a uno de ustedes como Gustavo, ¿cuál es el tráfico interesante de aquel lado? Usted me debe decir, bueno, a mí me interesa el tráfico que va hacia... No, 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 no. El tráfico interesante es la red tal. No es un tráfico que va a un lugar específico, sino la VLAN, cuál es el segmento de red, qué es lo que vamos a integrar en IPsec. Hay una primera fase, que es la fase del IKE, del intercambio inicial de llaves, y en esta fase se hace un primer VPN. Entonces, en este primer VPN, nosotros debemos lograr una encriptación, la comunicación con la IP pública y todo ese procedimiento. Aquí interactúan tres etapas, digamos, del primer túnel. Después que el primer túnel está establecido, IPsec dice, ya se logró el primer túnel, siendo el primero de mayor nivel que cualquier VPN que ustedes conozcan. Después del primero, dice IPsec, vamos a hacer otro túnel arriba de ese túnel para darle otro grado de encriptación. Y ahí es que le ponen la cosa difícil a los hackers. Por eso es el más seguro, porque son dos túneles en uno y se denominan fase 1 y fase 2. Si tenemos fase 1, no quiere decir que tenemos fase 2. Y el tráfico interesante pasa cuando la fase 2 se logra. Lo van a ver en vivo. Luego de eso empieza la transferencia de data y en caso de que nosotros queramos terminar el túnel, por cualquier condición, cerrar la sesión, ya no vamos a trabajar más con el cliente que tiene comunicación conmigo, pues lo podemos apagar en los menús correspondientes de las políticas de IPsec que vamos a establecer. Entonces son 5 pasos, cada uno tiene un menú diferente. Si ustedes están frente a un MikroTik o tienen un equipo a mano, vayan a donde dice IP y IPsec y van a ver que hay muchísimos menús que vamos a interactuar en el día de hoy. Entonces, como les decía, primero viene la fase 1. En la fase 1 nosotros trabajamos el concepto de los tráficos interesantes. Esos son los dos tráficos que vamos a manejar por aquí como redes LAN de cada uno de los extremos. En ese primer túnel nosotros logramos algo llamado el ISACAMP, así lo denominan, y es el Internet Security Association, como les comentaba, la Asociación de Seguridad and Key Management Protocol. Aquí, en este protocolo de intercambio de llaves, nosotros buscamos la mejor seguridad para establecer el primer túnel. En ese primer túnel lo hacemos exageradamente seguro, por encima de cualquier VPN que ustedes conozcan. Luego que el túnel está establecido, se genera la segunda fase, que es un túnel dentro del otro túnel, y así es que podemos interactuar y enviar data de un lado a otro. Así que prácticamente IPsec, si logramos las combinaciones especiales, es irrompible. Nadie puede romper este túnel y es bien poderoso. En la fase 1 nosotros lo que hacemos es autenticar los equipos. Entre ellos dos se mandan un paquete doble de autenticación. Como es simétrico, cada uno tiene la misma configuración, ya sea de usuario, de contraseña. Luego de eso se negocian las políticas de seguridad, la Security Association, donde entran, ok, ¿qué tipo de encriptación tienes allá? ¿Qué tipo de autenticación? ¿Qué tipo de llave? Todo eso va negociando entre ellos dos y cuando hay simetría en esas dos configuraciones, pues se establece la asociación de seguridad. Luego se da el establecimiento de las llaves, el intercambio de manera segura y ya con eso se logra el objetivo del primer túnel. Aquí se negocia lo siguiente. Tenemos hashing, que es la integridad, authentication, que es el proceso de decir pertenecemos y tenemos la misma información de los dos lados. El Diffie-Hellman es el paso, digamos, encriptado de la llave de pública y privada entre ellos dos. La encriptación es tomar la información y enviarla encriptada de un lado a otro. Y hay un parámetro importante que es el lifetime. En IPsec nosotros tenemos un tiempo de vida para volver a renovar el SA, el Security Association. De cada lado debe haber una simetría de un tiempo específico
porque el túnel se va reconstruyendo periódicamente. Entonces, el periodicismo de eso lo establece el lifetime. Ustedes dicen, cada 8 horas vamos a renovar nuestra política de seguridad y se establece un nuevo hashing, una nueva autenticación y todo eso del protocolo, logrando que si tuvimos comunicación hoy y alguien intercambió algo, pero no modificó el lifetime, no va a poder conectarse. Todo debe ser igual, simétrico, obligatorio del otro lado para lograr la comunicación estable. El hashing consiste en que nosotros queremos que la data no sea repudiada, no sea modificada. Entonces se establecen algunos algoritmos para ver la integridad de la información. Esta integridad evita que el hacker manipule la data que va de un lado a otro y estos protocolos hacen este procedimiento. El hashing tiene varios tipos de claves como son MD5, que ya se puede considerar un poco obsoleta, SHA-1, SHA-2, SHA-3, que abarca 512 bits. Aquí hay una intermedia que viene siendo SHA-384 más o menos, la cantidad de bits, pero estos son los saltos a nivel numérico. 1, 2 y 3 son estos, donde se recomienda 2 o 3. Esta es la recomendación. En versiones anteriores se trabajaba MD5 y SHA-1 de manera exclusiva. Ya la versión 7 me maneja estos dos algoritmos de integridad y de encriptación interna que se pueden aplicar. La autenticación es el procedimiento donde tú le dices a un equipo, soy yo, mira a ver si aparezco en tu base de datos, quiero registrarme al servicio que tú ofreces. En el caso de IPsec, entre ellos dos se dicen, somos nosotros, tú tienes allá la llave mía porque yo tengo la llave tuya aquí, envíame la tuya, yo te envío la mía y con la simetría de nosotros dos, entonces logramos comunicación. El Diffie-Hellman es el intercambio correcto de estas llaves, que puede ser a través de una llave previamente compartida, logrando la pública y la privada, o a través de un PKI, un Public Key Infrastructure, que consiste en certificados digitales. Estos certificados digitales pueden ser autofirmados o pueden ser gestionados por una entidad certificadora mundial como lo es Let's Encrypt, OpenSSL para que sea gratis, o VeriSign, por ejemplo. Estos son de pagos también. Este es el intercambio de llaves. La encriptación, ya en el proceso de seguridad, es lo que toma la data que va a viajar a través del túnel y la modifica para que sea ilegible. Y en caso de que un hacker en el camino quiera interceptarla, no vea lo que viaja por ahí. Ese es el objetivo de la encriptación. La encriptación consiste en tener la data básica por aquí, que es la data regular, convertirla en algo bien disperso, que es el proceso de encriptación, y luego que llega como proceso desencriptado desde el cliente o el otro extremo, convertir eso con un algoritmo inverso, pero igual el mismo algoritmo, y luego que se vea la luz por acá donde sale la data regular. Eso es lo que se busca con la encriptación y es la política de seguridad que se establece entre los dos puntos para entregar información ilegible por un tercero, pero legible teniendo las llaves de desencriptar la data por este lado. En la fase 1 nosotros con nuestras IP públicas debemos lograr la simetría como les había comentado y con esto es que nosotros conectamos de manera correcta nuestro equipo. Hay 3 menús que se establecen donde se hacen las configuraciones para la fase 1. Esto es importante. Si alguno de ustedes están tomando nota, anote esto. Tenemos el peer, que viene siendo quién se va a conectar a mí, la identidad, que es la autenticación, qué clave vamos a integrar entre nosotros dos, y el profile, que se encarga de la gestión per se de la encriptación, del protocolo, de todos los protocolos prácticamente de seguridad que se van a utilizar entre ellos dos. Esa es la primera fase, la fase 1. En la fase 1 es que nosotros trabajamos, digamos, con más fuerza el protocolo IPsec. Hay varios modos. Ahí está el modo main o el modo principal, que consiste en negociar propuestas o proposal de manera, digamos, un poco lenta,
porque manda varios paquetes. Se manda un paquete, luego se acepta, luego se envía el otro, luego se acepta. Es como un three-way handshake, pero aquí tenemos 6 sesiones de aceptar y de envío. Aquí se intercambian llaves, el Diffie-Hellman, todo ese procedimiento y los parámetros de autenticación y hashing. Eso es lo que se hace aquí en el modo main. El modo main tiene esos pasos que puede considerarse lento, digamos, pero funciona perfectamente todavía hoy. El modo agresivo, como dice la frase, en vez de estar interactuando constantemente, parece que alguien en IPsec se molestó y dijo, ¿qué es lo que están mandando tanto paquete? Manden uno solo completo y ya. Y cuando llegue allá, que el otro diga que recibió y ya. Y le dijeron, tú sí eres agresivo. Y él dijo, sí, un solo paquete y ya, y no molesten tanto. Ese es el objetivo del modo agresivo, enviar un paquete, recibir la recepción y listo. Ya con eso se integra todo y se conecta la estructura de IPsec. Ahora bien, la versión 2, que es Ike, versión 2, así mismo como ven ahí, Ike 2, es un modo agresivo, pero con mayor velocidad. Esa velocidad lo que hace es que envía el mismo paquete, pero denominado de una forma diferente, que es, vamos a iniciar una asociación de seguridad. Viene siendo el primer paquete. Vamos a iniciar una asociación. Y él dice nítido. Y el otro dice recibido con todo tu paquete aceptado. Entonces, manda solo 2 paquetes. Envié, recibí. Listo. Se establece y por eso la versión 2 y que versión 2 es el más rápido y actualmente el más seguro de todos, porque al modificar la forma de cómo envíen el paquete, lo ha hecho más seguro en conjunto con los nuevos Diffie-Hellman. Por eso, algunos de ustedes que se han acercado a mí me han comentado, Cano, pero yo estuve tratando de hacer la sesión en mi celular y me está hablando de Ike versión 2, Ike 2 en mis VPNs. Y es así, tanto iPhone como los nuevos Android están exigiendo que sea Ike en la versión 2, intercambio inicial de llave, así se llama, y es la versión moderna. Pero le digo desde cuándo es la versión moderna, del 2000 para acá. Así que no es tan moderna, pero lamentablemente la versión 1 de Ike es muy común en la mayoría de equipos que están corriendo actualmente en las empresas. Así que no es que tenemos lo último de lo último, debería haber una versión 3 de camino, pero la versión 2, por el grado de encriptación que ofrece IPsec, que fue un abusador, el que diseñó IPsec, está logrando que el cambio sea muy en el futuro. Todavía no hay forma de romper eso. Entonces les decía que en la fase 1 es que se establece la sesión inicial y aquí es que se mandan las llaves de comunicación. Tú le dices al otro, mira, este es mi paquete, yo te mando toda la información y el otro prácticamente envía lo mismo para atrás que él tiene y esa simetría ofrece la asociación de seguridad. En la fase 2 es donde nosotros protegemos con el segundo túnel la data y se establece el protocolo IPsec como tal. El protocolo, el único, el que dice IPsec, que son 2, o el AH o el ESP. Ustedes conocen seguro el protocolo TCP y el protocolo UDP. Pues hay 2 protocolos de IPsec que son el AH. El protocolo TCP es el protocolo 6. El protocolo ICMP, no recuerdo el número, pero tiene su número también. Pero el protocolo AH y ESP respectivamente son el 50 y el 51. No son puertos, son protocolos como tal. Tenemos esos 2, Authentication Header y el Encapsulating Security Payload. En el AH nosotros autenticamos el header, solicitamos autenticación de lado y lado para comunicación, pero es muy utilizado en comunicación interna entre servidores de alta exigencia de seguridad. Ahora el ESP trabaja en modo túnel y es para lograr los VPNs, donde nosotros encapsulamos todo el paquete y no dejamos nada disponible para que sea evaluado. Estos 2 modos de encapsulación también se trabajan en la fase 2 y al seleccionar la modalidad túnel estamos obviando la modalidad transporte.
por defecto la modalidad que trae es la modalidad transporte. En IPsec es donde nosotros incluimos la data interesante o el tráfico interesante que representa cuáles son las subredes que van a interactuar en este VPN. En IPsec no se crean rutas estáticas como en otros VPNs, sino que se establecen sesiones a través de esta data interesante y se configura en un lugar específico. Al final de la configuración, lo que debemos crear son dos reglas de nateo donde permitimos el tráfico de lado y lado con un source y un destination aceptado de lado y lado. Esto lo van a entender con el laboratorio completo cuando arranquemos en breve. Entonces, en la fase 2, nosotros trabajamos proposals y políticas. Los proposals vienen siendo parecido a la fase 1, lo que representa el profile, que abarca lo que es una integridad, encriptación, hashing y algo llamado PFS que inició aquí en versiones anteriores, pero ya pasó al profile, que significa Perfect Forward Secrecy, que consiste en darle mayor seguridad a la comunicación entre lado y lado. El proposal trae eso y las políticas. Son solamente dos menús que se trabajan aquí. En el Diffie-Hellman, que es el intercambio inicial de llave, donde se establece la comunicación, nosotros tenemos el MODP, que significa More Modular Exponential. A esto es lo que nosotros denominamos comunicación mediante RSA, que son las siglas de los tres creadores de las encriptaciones a nivel mundial. Una se llama Rivers, Shamir y el otro, la A, no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar por ahí, que significa RSA en IPsec. Rivers, Shamir o Amir y algo así, no recuerdo bien. S significa curva elíptica y estos son los dos parámetros que ustedes van a ver en MikroTik con respecto a los conceptos que debemos homologar con otras marcas. En los Diffie-Hellman hay una tablita de relación que dice que el Diffie-Hellman 1 es igual al MODP tal número. Así que MikroTik te presenta el More Modular Exponential y el Elliptic Curve y no te establece la sesión o no te da el menú para tú elegir qué es el Diffie-Hellman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atención a lo que vienen de Fortinet, que Fortinet lo utiliza con número 1, 2, 3, 4, 5.